Todo comenzó en la fiesta del 60º cumpleaños de mi madre, Catalina. El lugar era uno de esos restaurantes caros del centro de la ciudad, con manteles de lino blanco y camareros que se movían como sombras silenciosas. A pesar de todo, yo estaba genuinamente emocionado. Le había comprado un tocadiscos vintage que llevaba meses mirando en un catálogo, e incluso pagué un extra por el envío urgente para asegurarme de que llegara a tiempo. Llegué temprano, como siempre. Ayudé al personal a resolver un problema con el sistema de sonido, ajusté la mesa de regalos y me aseguré de que todo estuviera perfecto. Mi hermano, Ramiro, el abogado, llegó con su esposa Griselda y sus hijos, todos vestidos como si fueran a una sesión de fotos para una revista. Mi padre, Arturo, ya estaba allí, supervisando todo con una mirada de satisfacción. La cena transcurrió con la normalidad de siempre, conversaciones superficiales, risas forzadas y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Yo me limité a escuchar, a asentir, a ser el mueble familiar de siempre. Entonces, llegó el momento de los discursos. Mi padre se levantó primero, con la copa en alto. Habló de su matrimonio, del orgullo que sentía por la familia que habían construido. Y entonces, soltó la primera perla de la noche: criamos a 3 hijos maravillosos. Bueno, a 2 y medio, quizás. Una risa cómplice recorrió la mesa. Forcé una sonrisa y le di un trago largo a mi vaso de agua. Sentí la mirada de mi esposa, Sofía, sobre mí, una mezcla de ira y apoyo. Luego, le tocó a mi madre. Se levantó, visiblemente emocionada, con los ojos brillantes. Miró a su alrededor, a todos nosotros. Estoy tan bendecida, comenzó, con la voz temblorosa. Tengo una familia increíble. Tengo 2 hijos maravillosos y exitosos, un abogado brillante que acaba de ser nombrado socio en su firma, un médico que salva vidas cada día, y a Eladio. Hizo una pausa dramática, como si buscara las palabras adecuadas. Y las encontró. Y uno que todavía reparte pizzas a los 35 años. La sala estalló en carcajadas. No risitas ahogadas, sino carcajadas abiertas y sonoras. La gente aullaba. Sentí como la sangre se me subía a la cara, un calor que me quemaba las orejas. Apreté el vaso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Miré al frente, a un punto fijo en la pared, mientras la humillación me envolvía como una manta mojada. Pero no habían terminado. Ni de lejos. Ramiro, mi hermano, aprovechó el momento para añadir su propio toque. ¿Recuerdan cuando decía que iba a ser un hombre de negocios? ¿Que tendría su propia empresa algún día? Más risas. Su esposa, Griselda, no se quedó atrás. Bueno, al menos ya dejó de pedirnos dormir en nuestro sofá. Un recuerdo agrio me invadió. Me quedé en su casa 2 semanas, hace 5 años, porque mi apartamento tuvo una inundación. 2 semanas en las que les llevé la cena cada noche para agradecerles. Mi propio padre, Arturo, remató la faena con una sonrisa condescendiente. Algunos hijos simplemente nunca maduran. Pero los queremos de todos modos, ¿verdad? Incluso mi sobrino de 16 años, el hijo de Ramiro, me miró con una sonrisita burlona. ¿El tío Eladio todavía vive en el sótano de la abuela? No vivo con mis padres desde la universidad. Tengo mi propio lugar, un buen apartamento en una zona decente. Pero, ¿qué importaban los hechos en ese momento? La narrativa ya estaba escrita. Yo era el fracasado de la familia. Fue entonces cuando, en silencio, sin hacer un solo ruido, puse mi vaso sobre la mesa. Me levanté lentamente. Nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados riéndose a mi costa. Caminé hacia la salida, con la cabeza alta, sintiendo sus risas como puñales en mi espalda. Al pasar por la recepción, dejé la tarjeta con la que había pagado el tocadiscos y salí a la fría noche de la Ciudad de México. El aire fresco me golpeó la cara, pero no fue suficiente para apagar el fuego que sentía por dentro. Le envié un único mensaje a Sofía: me voy a casa. No me siento bien. Sabía que ella entendería. Ella era la única que siempre lo hacía. Mientras me alejaba, mi teléfono permaneció en silencio. Nadie me llamó.
Nadie me escribió. Nadie notó que el pilar invisible que sostenía sus cómodas vidas acababa de marcharse. Y que no pensaba volver. Conduje sin rumbo por las calles iluminadas de la ciudad, las palabras de mi familia rebotando en mi cabeza como un eco venenoso. Repartidor de pizzas. Nunca madura. 2 hijos y medio. Cada frase era un golpe, una confirmación de la imagen que habían construido de mí durante 20 años. Llegué a casa y fui directamente a mi estudio. No es un sótano, como mi sobrino cree, sino una habitación luminosa con 2 grandes monitores, una pizarra llena de diagramas de flujo y el zumbido constante de los servidores. Este es mi verdadero mundo, el que ellos nunca se molestaron en conocer. En la pantalla principal, brillaba el panel de control de Logipago, mi empresa. Un software que yo mismo construí desde cero. Un sistema de procesamiento de pagos y logística para pequeñas y medianas empresas. No es algo llamativo como Facebook o Google, pero es sólido, rentable y, lo más importante, es mío. Reparto pizzas 3 noches a la semana, sí. Pero no porque lo necesite. Lo hago porque me saca de la oficina, me permite hablar con gente real y, honestamente, es la mejor investigación de mercado que podría desear. Escucho a los dueños de los restaurantes, entiendo sus problemas de flujo de caja, veo las deficiencias de sus sistemas. Pero mi familia solo ve el uniforme y la caja de cartón. Fracaso. Fin de la historia. Sofía llegó 1 hora después. Me encontró sentado en la oscuridad, mirando fijamente la pantalla. No dijo nada, solo se acercó y me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Su silencio era más reconfortante que cualquier palabra. Lo siento tanto, mi amor, susurró finalmente. Son unos. Lo sé, la interrumpí. Pero ya no más, Sofía. Se acabó. Ella se apartó y me miró a los ojos. Vio la determinación que había reemplazado al dolor. Estoy contigo, Eladio. En lo que sea. Pero tienes que hacer algo. No puedes seguir permitiendo que te traten así. No es justo para ti, ni para Leo, que vea cómo humillan a su padre. Tenía razón. Pensé en mi hijo de 10 años, Leo. ¿Qué clase de ejemplo le estaba dando si permitía que mi propia familia me pisoteara? Un recuerdo vívido me asaltó, tan claro como si hubiera sido ayer. Una cena familiar hace 7 años. Yo, con 28, lleno de entusiasmo, explicando mi plan de negocios para Logipago. Les mostré mis proyecciones, los bocetos de la interfaz. Mi padre, Arturo, ni siquiera levantó la vista de su plato. Otra de tus locuras, Eladio. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Ramiro se rió a carcajadas. Déjalo, papá. Está jugando a ser empresario en la computadora. Mejor concéntrate en conseguir un trabajo de verdad, hermanito, antes de que se te haga tarde. Mi madre solo me miró con preocupación, como si estuviera anunciando que me uniría a un circo. Después de esa noche, dejé de compartir mi vida con ellos. ¿Para qué? Ya habían decidido quién era yo. Volví a la realidad, al presente. Miré a Sofía, mi ancla, mi única aliada en este mar de desprecio. Tienes razón, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Es hora de que vean lo que pasa cuando él, fracasado, deja de jugar. Giré la silla hacia el monitor. Con unos pocos clics, abrí el sistema de gestión de pagos. Allí estaban, en una lista ordenada, las transferencias automáticas que había configurado años atrás. Hipoteca, Arturo y Catalina Morales, pago mensual. Préstamo automóvil, Ramiro Morales, pago mensual. Colegiatura, Sobrinos Morales, transferencia trimestral. Tarjeta de crédito suplementaria, Catalina Morales, recarga automática. Eran mi red de seguridad secreta. El dinero que les permitía mantener su estilo de vida, sus apariencias, su derecho a juzgarme desde sus pedestales de cristal. Moví el cursor sobre el primer botón, desactivar. Dudé un segundo. Era un paso sin retorno. Luego, recordé sus risas, la cara de suficiencia de mi hermano, la mirada decepcionada de mi padre. Hice clic.
Luego en el siguiente. Y en el siguiente. Y en el siguiente. Uno por uno, los pilares invisibles que sostenían el castillo de naipes de mi familia se desvanecieron en el éter digital. Cerré la laptop. Un silencio profundo llenó la habitación. Sofía me tomó la mano. Estaba temblando. Ya está hecho, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control de mi propia historia. Las siguientes 2 semanas fueron extrañamente silenciosas. La vida siguió su curso con una normalidad casi inquietante. Llevaba a Leo a la escuela, trabajaba 12 horas al día en mi oficina, un espacio de coworking vibrante, no un sótano, y por las noches, me ponía el uniforme y salía a repartir. Era mi ritual, mi forma de mantenerme conectado a tierra. Mi teléfono, que debería haber estallado después de mi abrupta salida de la fiesta, permaneció en calma. Solo recibí un mensaje de texto de mi madre al día siguiente: ¿estás bien, hijo? Nos preocupaste anoche. No respondí. La palabra preocupaste sonaba hueca, una formalidad vacía. No se preocuparon cuando me humillaron, solo cuando rompí el guión y me fui. Sofía y yo hablamos mucho durante esos días. Ella estaba preocupada por las repercusiones, pero me apoyaba incondicionalmente. Se lo merecen, Eladio, decía. Tal vez esto es lo que necesitan para despertar. Un par de veces, mientras estaba en mi ruta de reparto, pasé por la taquería de don Héctor. Es un hombre mayor, sabio, de los que han visto de todo en la vida. Su local es uno de mis clientes de Log y Pago. A veces me sentaba a comer unos tacos y a charlar con él. Te veo pensativo, muchacho, me dijo una de esas noches, mientras yo miraba la salsa verde gotear de mi taco. Problemas de familia, don Héctor. Lo de siempre. Él asintió lentamente, limpiando la barra con un trapo. La familia es como el chile, a veces te da sabor a la vida y a veces te quema hasta el alma. Pero recuerda, el que siembra vientos, cosecha tempestades. Sus palabras se quedaron conmigo. Yo no había sembrado vientos, me habían obligado a hacerlo. Ahora solo me quedaba esperar la tempestad. La ironía era palpable. Mientras mi familia probablemente seguía con sus vidas, asumiendo que yo estaba lamiéndome las heridas en mi supuesta mediocridad, sus cimientos financieros se estaban agrietando bajo sus pies sin que ellos lo supieran. Cada día que pasaba, una factura no se pagaba, un saldo se acercaba al límite, un pago automático fallaba. La bomba de tiempo digital que yo había desactivado estaba a punto de llegar a cero. Y yo, el repartidor de pizzas, el hijo y medio, esperaba pacientemente el sonido de la explosión. No con alegría, no exactamente. Sino con la sombría certeza de que la verdad, por muy dolorosa que fuera, estaba a punto de salir a la luz. La tormenta estalló un martes por la mañana, exactamente 15 días después de la fiesta. Estaba en la cocina, preparándole el desayuno a Leo, cuando mi teléfono empezó a vibrar sobre la encimera. Era una vibración insistente, frenética. El primer mensaje era de mi madre: a las 6:03 de la mañana, mamá, mi tarjeta fue rechazada para el café. ¿Qué demonios? Sonreí para mis adentros. La tarjeta suplementaria que yo recargaba cada mes estaba vacía. Papá manejaba las finanzas, pero yo era quien cubría el déficit constante. Luego, a las 7:15 de la mañana, una llamada perdida de Ramiro, seguida de un mensaje de texto que parecía escrito con los dedos temblorosos por la ira. Ramiro, ¿por qué mi hipoteca aparece como no pagada? ¿El banco dice que la casa está en proceso de embargo? Claro, hermanito. Porque has estado retrasado en los pagos durante meses y yo he estado cubriendo la diferencia. Bienvenido a la realidad. Mientras leía, el teléfono volvió a sonar. Era mi padre. No contesté. Inmediatamente después, un mensaje de voz. Su voz, normalmente tan autoritaria, sonaba extrañamente aguda, al borde del pánico. Papá, mensaje de voz: están confiscando la camioneta, la grúa está aquí afuera, Eladio, contéstame, ¿qué está pasando? No has hecho un pago completo en más de un año, papá. Yo me encargaba de eso. Ya no.
A las 10:22 de la mañana, llegó el turno de mi cuñada, Griselda. Griselda, congelaron nuestras cuentas, la colegiatura de los niños, no podemos sacar dinero. Están sobregirados, querida cuñada. Han vivido por encima de sus posibilidades durante años, y yo he estado transfiriendo dinero discretamente cada mes para mantener a flote su barco que se hunde. El golpe de gracia llegó a las 11:38 de la mañana. Otro mensaje de voz de mi madre, pero esta vez, su voz estaba rota por los sollozos. Mamá, mensaje de voz Eladio, por favor, contesta, la casa, dicen que la casa no es nuestra, dicen que estamos atrasados en los pagos, ¿dónde estás? Por favor, hijo, llámame. Sigue siendo suya, mamá. Solo que ahora tienen que pagarla ustedes. Me senté a la mesa, el teléfono en mi mano vibrando sin cesar con llamadas y más mensajes. Sentí una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí, la parte herida y humillada, sentía una oscura satisfacción. Era la validación que nunca pedí pero que ahora recibía en forma de su pánico. Estaban probando una cucharada de la desesperación que ellos asumían que era mi pan de cada día. Pero otra parte de mí, una parte más pequeña y terca, sentía una punzada de culpa. Eran problemas reales. Personas que, a pesar de todo, eran mi familia, estaban sufriendo. Sofía entró en la cocina, atraída por el ruido incesante del teléfono. Miró la pantalla, que se iluminaba con los nombres de mi padre, mi madre, mi hermano. Luego me miró a mí. Empezó, dijo en voz baja. Asentí, sin poder articular palabra. Ella se acercó y puso su mano sobre la mía, deteniendo las vibraciones. No te sientas culpable, Eladio. Tú no creaste este desastre. Solo dejaste de limpiarlo. Sus palabras fueron el ancla que necesitaba. Tenía razón. Yo no era el villano de esta historia. Simplemente, había dejado de ser el héroe anónimo. Apagué el sonido del teléfono y me concentré en el desayuno de mi hijo. Por primera vez, sus problemas ya no eran mi responsabilidad. Esa noche, decidí ir a trabajar mi turno de reparto como si nada. Necesitaba la rutina, la normalidad. Sabía que se estaban volviendo locos tratando de localizarme, y mi apartamento ya no era un lugar seguro. La pizzería, irónicamente, se sentía como el escondite perfecto. Estaba doblando cajas de cartón en el mostrador cuando la campanilla de la puerta sonó con más fuerza de lo habitual. Levanté la vista y los vi. Mi hermano Ramiro y mi padre Arturo. Entraron como dos pistoleros en un salón del viejo oeste, con la cara desencajada por la furia y la confusión. Ramiro se dirigió directamente hacia mí, sus zapatos caros rechinando en el suelo de baldosas baratas. ¿Qué demonios está pasando contigo?, espetó, su voz era un siseo contenido. ¿Por qué no contestas el teléfono? Levanté la vista de la caja que estaba doblando y lo miré con la mejor expresión de confusión que pude fingir. ¿De qué hablas, Ramiro? He estado trabajando. Mi padre se interpuso, tratando de adoptar un tono más razonable, aunque el pánico era evidente en sus ojos. Hijo, algo muy extraño está pasando. Hay un problema con todas nuestras cuentas, las facturas no se pagan, todo se está desmoronando a la vez. ¿Sabes algo al respecto? Solté una risa. No pude evitarlo. Una risa seca y sin alegría. Yo. ¿Qué podría saber yo de sus finanzas?, dije, señalando mi uniforme con el logo de la pizzería. Solo soy el perdedor que reparte pizzas. ¿Recuerdan? La cara de Ramiro se puso de un rojo intenso. Esto no es una broma, Eladio. Y mi casa está en proceso de embargo. Y mis hijos podrían tener que cambiar de escuela. Y tu madre está sufriendo ataques de pánico, no puede dormir, añadió mi padre, su voz teñida de acusación. Me encogí de hombros, volviendo a mi tarea de doblar cajas. Tengo entregas que hacer. Quizás deberían hablar con sus bancos o sus asesores financieros en lugar de acosarme en mi trabajo. Intenté pasar junto a ellos para coger una pila de pizzas calientes, pero Ramiro me agarró del brazo. Su agarre era fuerte, desesperado. Instintivamente, me solté con un tirón brusco.
No vuelvas a tocarme, le dije, mi voz sonó más fría y dura de lo que pretendía. Mi jefe, Rico, que había estado observando la escena desde la distancia, se acercó. ¿Todo bien por aquí, Eladio? Sí, Rico. Estos clientes ya se iban. Ramiro me miró como si quisiera golpearme allí mismo. Mi padre, viendo que la situación se estaba saliendo de control, prácticamente tuvo que arrastrarlo hacia la puerta. Mientras se iban, escuché a mi padre decir, esto no se va a quedar así, Eladio. Hablaremos. Cuando volví a casa esa noche, al apartamento de un amigo, no al mío, tenía 42 llamadas perdidas y el buzón de voz lleno. Mamá, papá, Ramiro, Griselda, incluso mi tía que nunca llama. Era como si el apocalipsis familiar hubiera llegado. Los mensajes de texto eran aún mejores. Ramiro, lo que sea que estés haciendo, para allá. Y Griselda está llorando porque podríamos perder los fondos para la universidad de los niños. Mamá, el banco dice que no hemos hecho un pago de la hipoteca en 3 meses. Eso es imposible. Nunca hemos fallado un pago. Papá, hijo, estamos muy preocupados por ti. Si estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa, podemos conseguirte ayuda. Ese último me hizo reír a carcajadas. ¿Creen que yo estoy teniendo una crisis? La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. No, no estaba teniendo una crisis. Por primera vez en mi vida adulta, estaba perfectamente cuerdo. Y ellos no podían soportarlo. La desesperación es una gran motivadora. Mientras mi familia seguía bombardeándome con mensajes de pánico y acusaciones veladas, Griselda, mi cuñada, hizo algo que ninguno de ellos había hecho en años, usó Google. No para buscar cómo solucionar problemas financieros, sino para buscar mi nombre. Fue mi socio, Raj, quien me lo contó. Yo estaba escondido en su apartamento, trabajando en una nueva actualización para Logipago. Raj es el cerebro de marketing de nuestra empresa, yo soy el técnico. Es la única persona, aparte de Sofía, que conoce toda la historia. Oye, mira esto, dijo, girando su laptop hacia mí. En la pantalla había un correo electrónico enviado al formulario de contacto general de nuestro sitio web. De Griselda Morales Asunto, solicitud de información. Estimados señores, me gustaría solicitar información sobre sus servicios de consultoría financiera. Gracias. No mencionaba mi nombre. Solo una consulta genérica. Pero era la primera señal. La primera grieta en su ignorancia. Alguien estaba empezando a conectar los puntos. ¿Qué hacemos?, pregunté a Raj. Nada. Esperar, respondió, con una sonrisa astuta. La pelota está en su tejado. Veamos cómo la juegan. Más tarde ese día, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Tío Eladio? Era Mateo, mi primo de 20 años, el hijo de mi tía. Es un buen chico, estudia ingeniería y es el único de la familia que alguna vez ha mostrado un interés genuino en mi trabajo con las computadoras. Hola, Mateo. ¿Qué pasa? No lo sé, tío. Todos están como locos aquí. Mis papás, mis tíos, todos hablan de dinero, de deudas. Escuché a mi tío Ramiro gritar tu nombre por teléfono. Dicen que estás teniendo problemas mentales, pero no creo que sea eso. ¿Qué está pasando en realidad? Su pregunta sincera me desarmó por un momento. Él no tenía la culpa. Era solo un chico atrapado en el fuego cruzado. No te preocupes, Mateo. Solo es un drama familiar. Cosas de adultos, le dije, sintiéndome un poco mal por la evasiva. Bueno, si necesitas algo, llámame, ¿vale? Gracias, campeón. Lo haré. Colgué, sintiendo un nudo en el estómago. La onda expansiva de mi decisión estaba empezando a afectar a gente inocente. Esa noche, la curiosidad me pudo. Conduje hasta la casa de mis padres. Como esperaba, todos los coches estaban allí, el de Ramiro, el de mis otros tíos, todos. Estaban teniendo un consejo de guerra familiar.
Sobre mí, sin mí. Aparqué al final de la calle, abrí mi laptop y me conecté a mi sistema. Como el arquitecto de su infraestructura financiera, podía ver todo en tiempo real. Ramiro acababa de solicitar un préstamo de emergencia con un interés altísimo. Mi padre había llamado a su banco 17 veces en los últimos 2 días. Griselda había liquidado parte de las acciones que tenían, probablemente para cubrir la colegiatura. Estaban en modo de pánico total, tomando decisiones desesperadas. Y yo lo estaba viendo todo desde la comodidad de mi coche. Mientras observaba, la puerta principal de la casa se abrió de golpe y Ramiro salió furioso, dando un portazo. Se metió en su coche y arrancó, casi llevándose por delante el buzón. La cena familiar no iba bien, al parecer. Sonreí. No era una sonrisa feliz, sino una sonrisa de amarga vindicación. Estaban empezando a entender. Estaban empezando a tener miedo. Y su miedo era la prueba irrefutable de que, durante todos estos años, el poder nunca había estado donde ellos creían. Siempre había estado en mis manos. Al día siguiente, la estrategia del enemigo cambió. Se acabaron los mensajes de ira y las acusaciones. Comenzó la ofensiva del chantaje emocional. El teléfono sonó. Era mi madre. Después de un momento de duda, contesté. ¿Eladio? Su voz era un susurro frágil, tembloroso. El sonido de una mujer derrotada. Hola, mamá. Hijo, por favor. Tenemos que hablar, comenzó a sollozar. Tu padre no está bien. Ramiro, todos estamos muy preocupados. Por favor, ven a casa esta noche. Cenaremos todos juntos, como una familia. Necesitamos arreglar esto. Como una familia. La frase me revolvió el estómago. ¿Qué familia? ¿La que se ríe de mí en público o la que ahora me necesita desesperadamente en privado? No puedo, mamá, respondí con frialdad. ¿Por qué no? Eladio, por favor. Soy tu madre. Su voz se elevó, teñida de histeria. Tomé una respiración profunda. Era el momento. El momento de cambiar las reglas del juego para siempre. No iré a su casa, dije, mi tono firme, sin dejar lugar a la negociación. Si quieren hablar conmigo, si de verdad quieren respuestas, vendrán a donde yo diga. Todos ustedes. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo interrumpido por sus sollozos ahogados. ¿Dónde?, preguntó finalmente. Les enviaré una dirección. Mañana a las 10 de la mañana. Sean puntuales. Colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente, llamé a Sofía. Es mañana. Van a venir a la oficina. ¿Estás seguro, Eladio? ¿Estás listo para esto? Más que nunca, respondí. Es hora de que conozcan al verdadero Eladio Morales. Al que no reparte pizzas. Esa noche, Raj, Sofía y yo nos quedamos hasta tarde en la oficina. No era una oficina cualquiera. Ocupábamos 2 plantas de un edificio moderno en el corazón del distrito financiero. Un espacio abierto, con paredes de cristal, una cafetería gourmet y unos 30 empleados que trabajaban con una energía palpable. El polo opuesto a la imagen del fracasado que mi familia tenía de mí. Preparamos la sala de juntas principal. Sobre la gran mesa de caoba, coloqué una carpeta para cada miembro de mi familia. Dentro de cada una, un historial detallado, impreso y encuadernado, de cada centavo que les había dado durante los últimos 7 años. Cada pago de hipoteca, cada préstamo de coche, cada colegiatura, cada rescate silencioso. El total era asombroso, incluso para mí. Sumaba más de 5 millones de pesos. Raj revisó los documentos conmigo. Esto es una bomba nuclear, amigo, dijo, silbando en voz baja. ¿Estás seguro de que quieres apretar el botón? Miré los papeles, la prueba irrefutable de mi doble vida. Ellos construyeron la bomba, Raj, respondí. Yo solo voy a mostrarles dónde está el detonador. A las 9:55 de la mañana siguiente, estaba en el vestíbulo de mi edificio, esperando.
Vi cómo se bajaban de dos coches, mi padre y mi madre en uno, Ramiro y Griselda en el otro. Sus rostros eran un poema. Miraban a su alrededor, al mármol pulido, a los ejecutivos con trajes caros que entraban y salían, con una expresión de total desorientación. Caminé hacia ellos. Iba vestido con un traje a medida, sin corbata y zapatos italianos. No era mi atuendo habitual, pero la ocasión lo merecía. La mandíbula de mi hermano Ramiro literalmente cayó. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre simplemente me miró, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo como si fuera un extraño. Por aquí, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes habían escuchado de mí. Los guié en silencio a través de los torniquetes de seguridad, subimos en el ascensor hasta el piso 25 y entramos en las oficinas de Logipago. El efecto fue inmediato. Se detuvieron en seco en la entrada, observando el bullicio de la oficina. Vieron a los jóvenes programadores tecleando furiosamente, al equipo de ventas cerrando tratos por teléfono, las paredes de cristal con diagramas y proyecciones. Vieron el logo de mi empresa en todas partes. Los conduje a la sala de juntas. El café y los pasteles estaban servidos. Se sentaron rígidamente, como si estuvieran en territorio enemigo. Una vez que la puerta se cerró, el silencio fue absoluto. ¿Qué es este lugar, Eladio?, preguntó mi padre finalmente, su voz apenas un susurro. No respondí con palabras. Tomé el control remoto y encendí la pantalla gigante que ocupaba toda una pared. Apareció el logo de Logipago, seguido de nuestro informe financiero del último trimestre. Ingresos, proyecciones de crecimiento, lista de clientes. Ramiro se atragantó con su café al ver las cifras. Este lugar, comencé, caminando lentamente por la sala, es mi empresa. La que empecé hace 7 años. La que, según ustedes, era jugar en la computadora. Les expliqué lo que hacíamos: procesamiento de pagos, software de logística, consultoría para pymes. El negocio que había construido ladrillo a ladrillo mientras ellos se reían de mi uniforme de repartidor. Mi madre empezó a llorar, en silencio. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Me detuve y la miré directamente a los ojos. Mi voz era fría, cortante. ¿Qué no se los dije? Claro que se los dije. Se los dije en cada cena familiar donde me preguntaban si ya había conseguido un trabajo de verdad. Se los dije cada vez que intentaba explicarles un concepto y me interrumpían para hablar del último logro de Ramiro. Se los dije la noche en que les presenté mi plan de negocios y papá lo llamó una locura, y mamá dijo que tenía que irse a la peluquería. El recuerdo los golpeó. Vi el reconocimiento en sus ojos. Pero, la ayuda, balbuceó Ramiro. El dinero. Ah, el dinero, dije, acercándome a la mesa. Hablemos del dinero. Deslicé las carpetas hacia cada uno de ellos. Ábranlas. El único sonido en la sala durante los siguientes 5 minutos fue el pasar de las páginas. Vi sus rostros cambiar, pasar de la confusión a la incredulidad y finalmente al horror absoluto. Página tras página de pruebas. La hipoteca de la casa de mis padres, pagada por mí. El BMW de Ramiro, cuyo préstamo yo cubría. Las vacaciones en Cancún de Griselda, financiadas por una bonificación anónima que yo orquesté. 5.320.000 pesos, anuncié al silencio. Ese es el precio de su desprecio durante los últimos 7 años. Griselda dejó escapar un sollozo. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos. Tenía la cara entre las manos. Ramiro, sin embargo, encontró su voz. La ira reemplazó al shock. Esto es una manipulación, gritó, poniéndose de pie de un salto. Nos has estado engañando a todos. Engañando, repliqué, mi voz subiendo de volumen por primera vez. ¿Quién engañaba a quién, Ramiro? Yo, que trabajaba 80 horas a la semana para construir esto y aún así sacaba tiempo y dinero para mantenerlos a flote. ¿O ustedes, que vivían una vida de lujo que no podían permitirse mientras se burlaban del único hombre que la hacía posible? Me miró, sin palabras, su arrogancia finalmente hecha añicos. La verdad,
brutal y desnuda, estaba finalmente sobre la mesa. Y la explosión había sido mucho más devastadora de lo que jamás hubieran imaginado. Entonces, ¿qué quieres, Eladio?, preguntó mi padre, levantando la vista. Su voz era la de un hombre que ha perdido una guerra. ¿Venganza? ¿Quieres vernos en la calle? Negué con la cabeza. La venganza se sentía vacía ahora que la verdad había sido revelada. Quería algo más. Quería justicia. Deslicé otra pila de documentos sobre la mesa. Eran contratos. Esta es mi propuesta, dije, mi voz tranquila de nuevo, ahora que tenía el control total. Voy a ayudarlos a estabilizar sus finanzas. Pero las cosas van a cambiar. Expliqué mis condiciones. 1. No más ayuda anónima. Toda ayuda futura sería un préstamo formal, con un contrato legal y un calendario de pagos estricto, aunque con un interés del 0%. 2. Asesoría obligatoria. Cada uno de ellos tendría que reunirse con un asesor financiero, pagado por mí, para crear un presupuesto realista y aprender a vivir dentro de sus posibilidades. 3. Reconocimiento público. Tendrían que reconocer mi éxito y mi negocio ante el resto de la familia, especialmente ante aquellos que presenciaron la humillación en la fiesta de cumpleaños. 4. La condición final y no negociable. Se acabaron las bromas, dije, mirándolos a cada uno. Se acabó el repartidor de pizzas, el fracasado, el hijo y medio. La primera vez que escuche cualquier comentario despectivo, por pequeño que sea, todo el apoyo financiero se detiene. Permanentemente. Sin segundas oportunidades. Ramiro estalló. Esto es ridículo. Nos estás tratando como a niños. Eres un controlador y un mezquino. Me encogí de hombros. Eres libre de rechazar la oferta, Ramiro. Estoy seguro de que el banco estará encantado de negociar contigo los términos de tu embargo. Su rostro se contrajo de rabia, pero se quedó en silencio. Sabía que estaba atrapado. Mi padre pidió tiempo para pensarlo. Tienen hasta el final de la semana, respondí. Después de eso, me voy de viaje de negocios y la oferta expira. Era mentira, pero necesitaba crear un sentido de urgencia. Me levanté, indicando que la reunión había terminado. Pueden salir por donde entraron. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás, dejándolos solos con los restos de su mundo destrozado y la difícil elección que tenían por delante. La pelota, como había dicho Raj, estaba en su tejado. Pero ahora, el tejado estaba en llamas. Los días siguientes fueron un goteo de capitulaciones. Primero, recibí un correo electrónico formal de Ramiro y Griselda, aceptando los términos. No había disculpa, solo una aceptación a regañadientes. Era de esperar. Luego, mi madre llamó. Lloró, se disculpó profusamente y dijo que aceptaba todo, que solo quería que su familia volviera a estar unida. Su disculpa sonaba sincera, pero estaba teñida por el pánico de perder su casa. La sorpresa fue mi padre. Me envió un mensaje de texto: acepto tus condiciones. Y tienes razón. Lo siento, hijo. Estoy orgulloso de ti. Fue la primera vez en mi vida que leía esas palabras de él. Estoy orgulloso de ti. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, sin saber cómo sentirme. La relación con mi familia nunca volverá a ser la misma. El viejo Eladio, el felpudo, el chiste andante, murió en esa sala de juntas. El nuevo Eladio exige respeto. Las cenas familiares ahora son tensas, educadas, pero carentes de la vieja y falsa camaradería. A veces, en los ojos de Ramiro, todavía veo un destello de resentimiento. En los de mi padre, una nueva y extraña forma de respeto temeroso. Pero algo bueno surgió de las cenizas. Unas semanas después de la reunión, mi primo Mateo me llamó. Oye, tío Eladio. ¿Sigue en pie la oferta de visitar tu oficina? He estado haciendo unos cursos de programación en línea, y es increíble. La semana siguiente, Mateo vino a la oficina. Le presenté a mi equipo de desarrollo. Sus ojos brillaban de emoción. Vi en él el mismo fuego que yo tenía a su edad.
Hoy, es nuestro becario de verano mejor pagado y el programador más prometedor que he visto. A veces, cuando salgo a repartir pizzas, sí, todavía lo hago, es mi terapia, pienso en todo lo que pasó. No me arrepiento. Tuve que quemar el viejo bosque para que algo nuevo pudiera crecer. Mi relación con mis padres y mi hermano es una obra en construcción. Quizás nunca se repare del todo. Pero mi relación conmigo mismo, con mi esposa y con mi hijo es más fuerte que nunca. El otro día, Leo me preguntó, papá, ¿por qué el abuelo y el tío Ramiro a veces te miran raro? Me arrodillé para estar a su altura. Porque a veces, hijo, la gente tarda mucho en ver quién eres de verdad. Y cuando finalmente lo hacen, les sorprende. Él sonrió. Bueno, yo siempre he sabido quién eres. Eres mi papá. Y al final, esa es la única validación que realmente importa. He construido mi propio éxito, en mis propios términos. Y he aprendido la lección más valiosa de todas, el respeto no se regala, se exige. Y a veces, para conseguirlo, tienes que estar dispuesto a dejar que todo arda.